Buenas y bienvenidos. Estamos acá con Ernesto del Chino Molina y vamos a charlar un poco del bandoneón, de la vida y de más cosas. Todo lo que se pueda. Todo lo que se pueda. Si podés empezar en contarnos un poco de tu historia con el bandoneón, con la música, para la gente que no conoce. Sí, mira, la familia de mi padre es de Rosario y yo recuerdo mi primer contacto con el bandoneón fue en una fiesta, unas bodas de, no me acuerdo si de plata o de oro, de que eran de mis abuelos. Y mi tío, que tocaba un poco de bandoneón, así aficionadamente, sacó el bandoneón, mi viejo agarró la guitarra, mi otro tío también la guitarra, y yo cuando vi el bandoneón me quedé absolutamente fascinado. ¿A qué edad fue eso? Y eso habrá sido 8 o 9 años. Y después ahí empezó el trabajo de taladrar el cerebro de mis viejos para que me compren uno, para que pueda empezar a estudiar. Y por suerte, unos años después, pude empezar, primero con un maestro de allá de, yo soy de zona oeste, un maestro de Ramos Mejía, se llamó Ismael Gabrieli, que empecé a aprender ahí con lo que era la idea de guardia vieja. Que yo ahí me enteré, muchos años después, en realidad me enteré de qué era eso. Cómo se tocaba en esa forma, era, vos tocabas la melodía acá y acá tenías acordes, algunos se cifraban abriendo y otros cerrando. Entonces por ahí tenías el dominante abriendo, el tono cerrando y ahí empezabas a armar. Claro, vos sabés que, un segundo te corto ahí, Sí. que eso me parece muy interesante. Yo también conocí varios bandoneonistas que tocaban así, de la provincia de Buenos Aires, y noto que hay muchos bandoneonistas jóvenes que desconocen eso, desconocen esa parte de la historia del bandoneón, que es Ujú. en realidad el modo popular de estudiar el bandoneón, que siempre era que se encuentra en el tango, en el folclore. Si uno va acá a Chivilcoy a encontrarse con los viejos y tocaban así, Posiblemente todos toquen tocaban así, así. claro, claro. Y aparte se reducía el acompañamiento a una o dos como mucho fórmulas rítmicas, Claro. algún pequeño pasaje de bajos y ahí estaba todo. Igual tuve la suerte con Ismael, él me hacía estudiar además de esas cosas, sonatinas de Scarlatti, y entonces ahí empezaba a ver otras cosas, viste, del bandoneón. Después tuve la suerte de más adelante estudiar con Rodolfo Mederos, después con Julio Pane y conocer a la Gloria de Marcos Madrigal, que, que bueno, nada, me fascinó, obviamente también me fascinaron todas las cosas que viví con Julio Pane, con Rodolfo Mederos, pero Marcos era como, para los que vieron alguna vez Star Wars, como Yoda. Era una mezcla, claro, de sabio, de todo, de entender ya con verte, con escucharte las cosas que te hacía falta. Nada, fue una hermosísima experiencia. Y él me hablaba, por ejemplo, de Anselmo Ayeta como yo te puedo hablar de Andy Hayek. Era el amigo. Exactamente, exactamente. Cuando yo le pregunto, una vez me había enterado que él había tocado con Sargani y con Pulice, y le digo, ¿en qué orquesta tocaron? No, yo tocaba en los tríos. Él tocaba cuando, con Sargani y con Pugliese, cuando ellos tocaban en tríos tipo de carianos, o sea, bandoneón, piano y violín. Estamos hablando Claro, de la prehistoria de Pugliese y de Sargani, que bueno, también es una cosa impresionante. claro. Qué Sí. interesante. Entonces ese fue una Un historia pantallazo, resumida. sí. Estamos hablando antes de empezar el video que todo decía así como os cuento, entonces tampoco quise excederme mucho, pero por ahí Y fueron las cosas. Después uno obviamente va, yo me inquieta y me atrae mucho todo el tema de estudio, entonces seguí estudiando otras cosas. Ahora estoy estudiando folclore norteño con Santiago Arias, estoy estudiando improvisación con el maestro Hernán Ríos. Y bueno, siguiendo con todas las cosas que me van llamando la atención. bueno, ¿podés contarnos un poco de tus proyectos, las cosas? ¿Tenés un trío? Sí, hace unos años eh, tomé así como la decisión de empezar a darle pelota a mis composiciones, que ya venía hace tiempo trabajando en eso. Y uno también por ahí, o yo en mi caso, con la suma de los años, eh, empecé a necesitar desarrollar estéticas que a mí me empezaban a
surgir. Uno empieza a tocar y siempre empieza a tomar como decisiones estéticas. Esto me gusta más así, esto me gusta más asá, esto me gustaría que fuera de alguna forma. Y entonces todas esas cosas que me venían como inquietudes las empecé a volcar en mis proyectos, tanto de tocar música solo como la del trío, que se fue después plasmando en el disco Puente Querandí, que tengo la suerte de haber grabado con Guido Martínez y con Adrián Enríquez. Y también dentro de toda esta cosa me fue ganando la idea de querer abrir a tocar también con otra gente que no sea exclusivamente de tango, que me encanta tocar tango, adoro tocar tango, pero como es donde el medio donde siempre me fui moviendo, quise abrir un poquito de ahí, buscar otras cosas, y tuve la suerte de poder estar en el proyecto de Osvaldo Avena, el percusionista, haciendo folclore argentino, también de estar en el quinteto de Guido Martínez, donde él es un músico muy particular y muy talentoso, que tiene una visión así estética particularmente rica de la música argentina, y él tiene muchas composiciones nuevas y cosas que me gustaron mucho. También me interesó empezar a abrir puertitas de la sonoridad del bandoneón, por lo que empecé también a buscar y a escribir cosas para dúos de bandoneones. Y bueno, eso es un poquito un panorama breve Okay. de mi... Muy interesante. Entonces, si alguien quiere escuchar algo de lo que vos tenés grabado, bueno, vamos a poner en la descripción del video los enlaces. Sí, puede estar directamente entrar en mi canal de YouTube, que es Chino Molina, en mi página de Facebook, puede buscar en Spotify Puente Querandí. Entonces, vos también trabajas como docente, ¿verdad? También trabajo como docente. Entonces, Sí. ¿podés contarnos un poco de la escuela, del trabajo ahí, de los alumnos, del plan de estudio? Sí, bueno, la actividad docente es una cosa que me apasiona, me encanta. Yo siento que muchas veces que es el lugar donde más aprendo, pese a que sería como uno en el rol docente, supuestamente es el otro, pero no, creo que en esa relación, con los años por lo menos, aprendí a entender que es un lugar de mucho aprendizaje para mí. Yo entré en la escuela Leopoldo Marechal en el año 2001 aproximadamente, y ahí estoy encargado de la parte de formación básica de bandoneón, y más tarde también gané el concurso de bandoneón tango, que también estoy dando, y elementos técnicos del tango. Y son actividades que me encantan, estar, por ejemplo, en una clase de elementos técnicos del tango, hablando, y con los estudiantes, no haciendo monólogos, sino hablando y compartiendo una hora de la síncopa. Es para mí es espectacular, porque son cosas que si no charlas en otro lado. Y nada, y fui también aprendiendo en todo este tiempo a clasificar información y cosas, y a ver metodologías y sistemas, y a empezar a valorar más unas cosas que otras, o sea, empezar a poder separar cosas más esenciales de cosas más específicas. Cosas más esenciales en general, digo para que sepan de qué hablo, son cosas que están presentes en prácticamente todo lo que tocamos. Las cosas más específicas están en algo específico, Claro. son como un recurso particular para algo. Y ¿Podés dar un ejemplo por ejemplo, me imagino que van a sí, mirar eso a algunas personas que están empezando con el bandoneón? sí. Algunos ejemplos o gente que enseña, pero ¿qué ejemplo nos podés dar específicamente con el bandoneón del proceso de aprendizaje de las cosas que son esenciales o generales y cosas que son específicas? Mirá, por ejemplo, cosas generales que me parecen importantísimas y troncales son manejar, practicar y estudiar claramente los movimientos específicos de lo que es el tiro y el empuje, el abrir y el cerrar, el manejo de las posiciones, o sea, cómo yo
empiezo a llevar la mano, o sea, el complejo de todos los dedos, hacia los sectores del teclado y cómo empiezo a bajar las teclas. Que estos 3 movimientos nosotros los hacemos permanentemente, todos coordinados, todos mezclados, tocando cualquier cosa. Exactamente. Y me parece que tener un momento o ejercitaciones particulares para cada cosa me enriquece, porque yo con esa práctica formo como un reflejo en mí, un reflejo físico, un reflejo mental de cómo toco. Entonces después, cuando estoy realmente en la actividad musical, puedo concentrarme más en la cosa específica de la música y no tanto en el movimiento. O si tengo alguna dificultad, puedo empezar a buscar estas cosas que comúnmente, desde mi experiencia pedagógica conmigo mismo, o sea, estudiando, y la experiencia pedagógica con estudiantes, siempre tienen respuesta. Cuando algo es dificultoso o algo incluso sale muy bien, en estas 3 cosas tengo una vuelta clara. O sea, una cosa, perdón, no, es construir el fundamento. Totalmente. Es construir los fundamentos, las cosas que usamos siempre en cualquier cosa que toquemos. En cualquier cosa que toquemos. Mientras que, por ejemplo, lo específico sería, por ejemplo, un acento. Y también estoy acá siendo específico vagamente, sí, no es lo mismo el acento para qué tipo de obra, para qué tipo de música que estoy tocando. Pero bueno, ahí ya sí es un recurso más específico. Ni hablar de que si estoy hablando de un acento para un marcato, por ejemplo, de tango, si es un acento que es parte de una melodía, si esa melodía incluso es de una samba, de una chacarera, ya tiene toda un concepto distinto, sonoro, y obviamente una respuesta motriz distinta. Muy interesante, muy interesante. Yo concuerdo completamente, y creo que en cualquier tipo de disciplina, cualquier tipo de actividad física, bueno, la música es una actividad física. Por eso estamos, mirá cómo estamos. Estamos ahí, tiene tatuaje. En cualquier tipo de actividad se trabaja los fundamentos, la base, y a partir de ahí se construye, se hacen las combinaciones, las diferentes combinaciones, ¿no? Y después el conocimiento específico de ciertas cosas. Y me alegro mucho que lo menciones, porque me parece que a veces cuando la gente empieza quiere ir a lo específico. Quiero tocar este chamamé o quiero tocar este tango. Cuando en realidad lo que tiene que hacer es laburar el fundamento primero, ¿no? Sí, o por ahí uno... se puede hacer paralelamente. En esto puede uno distinguir 2 cosas. Una cosa es poder tocar determinada obra, llámese este tango, este chamamé, quiero tocar el kilómetro 11, quiero tocar el 9 de julio, lo que sea. Y poder diferenciar uno que eso igualmente no es tocar el bandoneón. Puedo tocar eso, o entretenerme y sacar las ganas que yo tengo de tocar eso, pero construirse uno como músico, como bandoneonista, va a depender de muchos pasos extras a eso. Sí, sí. Bueno, me gustaría vincular eso a la parte de artes marciales del Chino Molina. Bueno, hice la investigación. Sí. Y bueno, contá vos de eso. Sí, bueno, esta conversación salió de que, charlando antes con el Mijaí, él sabía que yo hace muchos años practico un arte marcial que se llama Wing Chun, que es una actividad que a mí me encanta, también me apasiona, y me devolvió muchas cosas de reobservar y remirar procesos pedagógicos. El Wing Chun funciona, es un sistema se diferencia por ahí básicamente de un método, que un método es un paso tras otro para lograr algo. Un sistema es una serie de conceptos, especialmente, que sí o sí, cumpliendo esos conceptos, te llevan claramente a un lugar. ¿Sí? Bueno, eso es la mejor forma que lo puedo explicar. Dentro de la práctica de Wing Chun yo encontré cosas muy, muy valiosas, especialmente esto de basarse en conceptos en lugar de
técnicas o movimientos determinados, porque experimentando eso creo que el concepto uno lo puede adaptar a su realidad física, a diferencia de, si querés, como de una técnica donde cualquier cuerpo debe adaptarse a la técnica. Sí. Acá es al revés. Y me pareció una idea muy interesante porque creo que muchas cosas funcionan mejor así, la música va a funcionar mejor así, y ni hablar una técnica instrumental donde las contexturas físicas de todos son distintas, sí. Las condiciones de compromiso, de trabajo y mental y la capacidad imaginativa de uno como artista son distintas. Entonces, poder poner el foco en despertar esa cosa que uno tiene más que cumplir con pautas predeterminadas. También otra cosa que me pareció muy, muy interesante es la idea de la práctica en la clase. ¿A qué voy? Muchas veces en las clases de música se instituyó como esta serie de procedimientos. Vengo a la clase, vos me das un material, yo me lo llevo a casa y vengo y te doy la lección. Que acá hay para mí dos cosas. Primero, la problemática de que yo te vengo a dar una lección a vos en lugar de estar yo trabajando conmigo y tomar al maestro como un tipo que tiene más experiencia en hacer esto que yo vengo a buscar. Entonces que yo puedo en mi estudio personal desarrollar sobre todo una idea clara de las preguntas que yo necesito resolver con un maestro y a mostrar una serie de prácticas que hago. Me parece que esta cosa también de llevar la tarea afuera es como perder en el punto de vista del maestro o del profesor la visión de cómo practica el otro. Viendo esto en el Wing Chun, donde yo estoy practicando y mi maestro me está viendo mientras practico y corrigiendo o comentando o sugiriendo cosas en ese momento, me pareció una cosa muy, muy buena para incluir en las clases. ¿Y cómo lo aplicas? ¿Lo puedes aplicar? Sí, busco, no es una cosa que la fui pensando, fui viendo qué actividades esto podía, de las actividades musicales se pueden adaptar a este tipo de cosas. Entonces desarrollo algunos ejercicios, por ejemplo, del tiro y empuje. Hay momentos en las clases, particularmente en la Marechal, que suelen ser grupales, de pequeños grupos, donde empezamos haciendo cosas básicas, como la forma, digamos, se empieza en el Wing Chun. Nosotros empezamos a ver estas cosas de tiro, de empuje, posición, dedos. Entonces, entramos ya a ejercicios más musicales desde una experiencia previa y una conexión previa con estos principios fundamentales. Yo ya empecé a observarme, a tener una percepción propia, una propiocepción de cómo estoy manejando mi cuerpo en el tiro, en el empuje, en las posiciones, en esto, ya lo tengo bajo la lupa. Entonces cuando voy a la música no me despego de esto, estoy, me parece que más cercano a pensarlo desde un mejor lugar. Sí, ¿no? Vos sabés que yo en este último tiempo estuve pensando, porque bueno, yo cuando estudié, mi maestro me llevó también haciendo ese tipo de cosas al comienzo, y ahora yo estoy reflexionando sobre eso, que hasta practicar los movimientos sin el instrumento, antes de incorporar el instrumento, puede ser muy beneficioso, porque una vez que hasta cuando está el instrumento ya hay un elemento ahí en el medio, y si el que está empezando sobre todo, o mismo no, de sentir el espacio, sentir el movimiento, sentir el cuerpo, darse cuenta que tenemos articulaciones en el cuerpo, pero bueno, va con la misma línea, con la misma idea que vos estás mencionando. Eso es muy interesante. Entonces vos te referís a trabajar con los alumnos juntos y hacer una corrección, observación en la clase. Sí, y también lo que me parece muy enriquecedor de las clases grupales, yo invito a que todos hagan comentarios de
de cómo ven a los compañeros. Porque me parece una cosa fundamental poder desarrollar capacidad de observación de las cosas. Esto hace que yo tenga, para decir cualquier cosa, cualquier comentario, tenga que tener lo más claro posible el concepto, tenga que expresarme de una forma refiriéndome al concepto, no al compañero, cómo está esto, cómo está el otro. O sea, perdón, eso ya me parece que es muy interesante porque se tiende a personificar todo, ¿no? Porque a mí me salió bien, no me salió bien, que yo soy así, que yo soy esa. Pero cuando tenés los conceptos, y mismo los alumnos, mismo los docentes, decís, bueno, ese es el concepto que sabemos que funciona, entonces te relacionás con el concepto, no es personal, no es tanto de... No hay tanta cuestión de ego, de decir que si me salió bien, no me salió bien. Sé que tengo que tratar de hacer las cosas dentro del sistema, de cómo está funcionando. Y eso en realidad saca mucha presión al momento de aprender algo. Sí, y sobre todo también me parece que lo que da, quita del medio esta cosa de me salió bien, me salió mal. Porque cuando vos te empezás a desarrollar un concepto, te das cuenta que es una puerta abierta a la que nunca terminás de hacer perfecto en su totalidad. O sea, vos siempre la vas perfeccionando, siempre es perfeccionable el concepto. Nada, un movimiento es tan básico como tirar, empujar, siempre es perfeccionable. Siempre hay algún tipo de tensión de más o algún tipo de tensión de menos, algún momento donde yo pierdo foco. Por ejemplo, en la clase con Hernán Ríos, el maestro de improvisación, hay una cosa que trabajamos mucho, que es poder estar conectado con la actividad en continuidad. Él me comentaba que este concepto está vinculado, viste que uno a veces va a tocar y tiene ese como sabor de que, bueno, hoy estuve presente acá, otro día, hoy no estuve. Sí. Y me parece que a mí que es una cosa entrenable. A él también, obviamente. Entonces, poder desarrollar esta capacidad de concentración que exige la música. Sentirse como siempre, aunque esté estudiando 2 notas o esté tirando, empujando, yo te he prendido fuego en un concepto así enfocado, sí, exactamente. Se puede entrenar eso, de hecho en toda la tradición de meditación del Oriente, la primera práctica es concentración, es de concentración, y para nosotros es muy relevante y es muy común obviamente cuando uno tiene la memoria muscular, cuando los dedos van solos ya, la cabeza a veces va por otro lado, sí. Y si uno repite eso muchas veces, se acostumbra a eso. Entonces, exacto. Es muy interesante eso. Sí, hay otra cosa que, ya que estamos hablando de cosas pedagógicas, me gustaría también mencionar acá. Cuando uno está hablando de enseñar, de proceso pedagógico, porque tiene que ver con estudiar yo solo y con enseñar. Me parece que es muy importante desde dónde se parte. De cuál es el paradigma de uno. Hay mucha gente que piensa que para la música o para el instrumento se nace o no se nace. Ese está muy lejos de ser mi paradigma. Un prejuicio total. A mí me parece que no tiene fundamento para mí. Yo creo que las cosas son... Cualquier facultad es entrenable. Uno debe encontrar la forma y tener la humildad y la fuerza de voluntad para hacerla. Y me parece que es interesante que los procesos pedagógicos apunten a que todos podamos desarrollar estas cosas, que no sean solamente facultad de los que por X motivo la encuentran fácil. ¿Sí? De los genios, entre comillas. Sí, no es realmente los genios, porque los genios de la música históricamente son los que más trabajaron. Sí, muchas veces. Pero sí, esa con idea. Alguna facilidad. Claro, esa idea particular. del talento, porque este tiene talento y el otro no tiene talento. Sí. Y creo que eso está muy relacionado a lo que vos hablás del sistema y de los conceptos, porque si sabemos que
que hay ciertos fundamentos de cómo las cosas funcionan. Después, cómo se aplica en cada cuerpo y en cada individuo puede ser muy flexible, pero vos sabés que tenés un sistema en el cual se puede trabajar. Entonces, bueno, alguno va a tener que trabajar más que otro para conseguir los mismos resultados, pero es posible. O sea, Totalmente, sí. Y también me parece importante cuando uno comienza a estudiar y cuando está estudiando, entender que no hay un solo ámbito en el que uno se puede desarrollar. Cosa que también a mí me llevó mucho tiempo poder entender esto. ¿A qué me refiero? Una vez arma en el caso, por ejemplo, de la escuela, un programa que apunta obviamente a un perfil. Pero ahí me parece que está bueno que ese perfil también sea conceptual. Porque si uno podría pensar, bueno, voy a formar un tipo de profesional bandoneonista eficiente. ¿En qué sentido? Bueno, ahí ya se nos habla un montón. Que toque bien en tanguerías, que toque bien en peñas, que toque bien en salas de concierto, que sepa leer, que sepa... Bueno, no, pará. Tenemos, por suerte, muchos lugares donde desarrollarnos. De hecho, nada, poder acompañar un cantor a veces es una cosa... es muy específico. Es muy específico, por algunos es muy desdeñado, por otros es muy apreciado, pero requiere determinadas cosas que no requieren ninguna otra cosa. ¿No? Cualquier tipo de actividad requiere una preparación específica y herramientas específicas y prepararse para eso. Totalmente. Entonces, sí, vos decís de que haya un concepto más general de la formación en el instrumento y después, bueno, la posibilidad de que cada uno se enfoque en las cosas que les interesan. Sí, y digo especialmente que cuando uno está estudiando y se está desarrollando, empezar a escucharse, a observarse cuáles son los lugares deseables y cuáles son, por uno, y cuáles son los lugares donde uno se manifiesta o siente una atracción particular. Que por ahí no sea la media, por ahí no sea que, por más que vos puedas tocar una variación, no sea que, no, yo tengo que tocar toda la variación a 10.000 por hora. Bueno, porque por ahí no es la única cosa que puedo hacer. Le pasa a mucha gente que yo escuché a algunos, hasta colegas que dicen, no, porque yo tengo que tocar esto, porque... ¿Por qué tenés que poder? O sea, si vos lo querés tocar, lo querés estudiar para vos, para aprender de eso, bueno, es una cosa. Ahora, la decisión artística o lo que vos sientas que podés contribuir o que podés expresarte es otra cosa. Porque el otro lo hizo no quiere decir que vos lo tengas que hacer. No. Sí, yo creo que está bueno no dedicarle más a una cosa tan específica, descuidando un desarrollo artístico o una vocación artística que me parece, en ese caso, volviendo a las cosas esenciales específicas, más esencial. Que yo encuentre el lugar donde siento que me desarrollo, que siento que tengo esa hambre de hacer esto, y por ahí pierdo ese hambre de hacer esto porque debería hacer esto. Me parece que es una cosa que por lo menos uno se tiene que dar un espacio para pensarla y cuidarla. Sí, creo que estamos... Este momento del bandoneón, que hay bastantes bandoneonistas, ahora hay más y más gente que toca bien, yo creo que es aún más importante que la gente busque su cuestión artística personal. Siempre es importante, ¿no? En la vida de la persona, porque si no, estudias un instrumento y terminas solamente tratando de conseguir esto o conseguir lo otro para cuestiones de mostrar, pero la verdad de la música está... El fin es artístico, entonces uno tiene que buscar eso, que es un proceso largo, a veces uno tiene que enfrentar a sí mismo y sacar todas las otras imágenes que están de afuera, todas las impresiones, las cosas que la gente dice, para estar sincero con sí mismo. Y bueno, voy a citar algo, un héroe mío que es Bruce Lee, que está relacionado,
Tiene un libro, voy a poner el enlace al libro, el libro es increíble. El Tao de Jeet Kune Do. Sí, habla del arte, es impresionante. Pero una de las cosas en una entrevista, él dice que él podría hacer cosas, malabares, y que la gente quedaría alucinada con lo que hace. Pero a él lo que le interesa es encontrar cómo él puede expresarse a través del movimiento. O sea, un verdadero artista. O sea, Sí. era consciente que él podía hacer cualquier cosa, pero lo que le interesaba era la expresión personal. Y dijo, eso es difícil, expresarse Totalmente. a través del movimiento. Y Y en la música pasa lo mismo. Totalmente. Y me parece también importante que uno se plantee que expresarse personalmente no es una cosa que la voy a hacer en condiciones ideales allá en un futuro, sino eso que es una cosa que la puedo hacer ahora. Con lo que pueda tocar, toco música. No necesito estar en el super, en un futuro potencial, sino que puedo usar el potencial que tengo ahora. No necesito tener de la gran sala de conciertos, sino que en mi casa o en un club o donde me toque tocar, yo puedo hacer música y debo hacerla. Para esto me parece que es importante escucharse y tener la humildad de, en lugar de pretender después tocar con toda esa cosa que yo voy a lograr, el desafío debe ser, yo tengo que hacer música con lo que puedo tocar hoy, ahora. Sí, sí, yo creo que tiene mucho que ver también, bueno, todos sabemos que ves hasta un alumno que recién empieza, por más que no tenga mucha herramienta en el instrumento, ya proyecta algo de la personalidad, ¿no? Eso se nota hasta que una persona antes de tocar el instrumento, pero y si toca ya se nota eso. Y es importante cultivar eso, que la persona en sí sepa que debería buscar su manera de expresarse, porque a veces no siempre son cosas que son mucha diferencia en lo que se escucha, pero cuando se presencias a una persona que está tocando, diferentes personas transmiten cosas diferentes, que tienen que ver con la persona, con el ser humano. Sí, totalmente. Yo creo que eso es una cuestión importante, porque a veces la gente piensa, no, porque yo tengo que encontrar mi manera de frasear y mi manera de tocar, mi manera de... También puede ser una búsqueda más específica, pero ya estar sincero al momento de tocar, ya es mucho. Ya es mucho, sí. Ya no es fácil, digamos. Totalmente. Bueno, Me parece, perdón, que esta cosa también te aleja en el fantasma de cierta parte del nerviosismo en el escenario que muchas veces tiene que ver más con el ego de lo que yo debería hacer y demostrar que con la humildad de, bueno, esto es lo que tengo y lo comparto. Me parece que en eso está bueno hacer, cuando uno se planta en un escenario, como una analogía de si yo invito a alguien a mi casa a comer. Que lo que más que importa, más que yo le dé el super plato, el faisán con no sé qué, aunque sea un arroz con aceite, que esté hecho con amor, y el solo gesto de invitarte, vení, sentate, esto te lo hice yo, vamos a comer, eso me parece que es importante, y de eso nos deberíamos acordar a la hora de subir a un escenario a tocar. sí, estoy completamente de acuerdo. Y creo que a veces es difícil llegar a esa conclusión a mucha gente, por eso está bueno compartirlo. Sí. Pues, yo tengo, eso es muy linda imagen, la imagen de invitar a alguien a comer. Yo tengo siempre la idea de eso de compartir, de si uno va al escenario y dice, bueno, yo tengo eso, realmente lo quiero compartir, y también entonces elige la música, la toca de cierta manera que es para el oyente. Bueno, no vas a invitar a alguien a tu casa y le vas a dar un plato que... Claro. Entonces es lo mismo. Y tampoco es que tenés que ser el mejor cocinero del mundo. Vos tenés que hacer lo que haces y entregárselo al oyente. Y bueno, ya de alguna manera respondiste algo en relación a una pregunta que te quería hacer, que es ¿cómo te preparás para los conciertos? Me parece una pregunta que es relevante para todos los músicos y seguramente para todos los bandoneonistas, ¿no? Sí, mira, por ahí en cuanto al concepto yo creo que es
a mí me centra y me ubica pensar esto que yo voy a compartir. Por ejemplo, si querés, volvemos a la imagen de la comida, entonces la preparo de la mejor forma que puedo. Y no espero que al otro le necesariamente le guste o me felicite, me diga que lindo. Simplemente lo hago conceptualmente con todo el amor que tengo. Y acá está. En cuanto a lo práctico, que es otra cosa, por ahí podríamos diferenciar dos cosas. Una es cuando yo voy a hacer un trabajo en donde, por ejemplo, tengo un determinado tiempo específico para cumplir una música que la estoy preparando exclusivamente para eso, que posiblemente no la vuelva a tocar, pero que para eso. Y otra cosa es cuando hago un concierto de algo que yo estoy masticando hace tiempo. En este último caso, lo voy pensando con bastante tiempo, elijo la música, trato de tenerla en lo posible de memoria, si tengo la parte que sea simplemente informativa o para ubicarme en determinadas imágenes y cosas, pero trato de que esté de memoria. Trabajo primero partes, en realidad depende del proceso, si inicié eso desde tocar y después voy a escribirlo, si empecé eso de escribir y después lo voy a tocar, pero supongamos que hay un punto donde esas dos cosas se juntan, yo trato de resolver mecánicamente los movimientos que voy a tocar en el bandoneón, por un lado, y por el otro, trato de comprender de la mejor forma posible, o sea, tratando de tener la máxima cantidad de visiones posibles de lo que es eso como música. Trato de diferenciar en un momento lo que son los movimientos que tengo que resolver a lo que es la música que voy a decir. O sea, tener un gran panorama, el mejor panorama posible en cuanto a la música, de cómo son las frases, si hay un tipo de contrapunto, cómo juega uno con el otro, cómo es el plan armónico, cómo es la forma de la música. ¿Y esto vos lo haces en etapas diferentes? ¿Cómo eso se refleja, digamos, en el estudio? Me imagino que hay un armado de poner las cosas en dedos, pero por ejemplo algo que ya lo tenés en dedos, que ya lo tocaste, que lo podés tocar. Entonces, ¿cómo dividís ese trabajo que es más, más técnico de poner las posiciones, los movimientos, y más musical, de análisis y de interpretación? ¿Es intercalado para vos o lo haces en etapas separadas? Y ahí, por ejemplo, en la parte de tratar de observar la música, trato de no tocar, de hacerlo mentalmente para enfocarme exclusivamente en eso, no tener movimientos y distracciones en eso. Igual que en la hora de los movimientos, es el movimiento, es esto acá, tengo que hacer esto, bueno, me trato de entender cuáles son los movimientos mejores para que la mano responda a eso. Y después una práctica que a mí me resulta muy, muy buena para integrar es cantar lo que toco. Estoy tocando, suponete, solamente mano derecha, canto a mano derecha. Estoy tocando solamente mano izquierda, canto a la izquierda. Después hago al revés, toco a la izquierda pero canto a la derecha. Toco a la derecha pero canto a la izquierda. Toco las dos. Y ahora canto a la derecha mientras toco todo. Canto a la izquierda mientras toco todo. Canto un resultante de las dos cosas mientras toco. ¿Y eso lo cantás con nombre de notas? A mí lo que descubrí con esto es que puedo desarrollar una cosa más repentista con ideas que se me ocurren en ese momento, y en general las articulaciones y los matices suenan más musicales. Porque ya tenés la imagen interna de lo que vas a hacer. Sí, creo que lo que puedo ir arrimando con esta práctica de cantar lo que toco es esta cosa que me parece que es ansiada por todos y a mí me saca un poco el sueño, que es
tratar de que lo que se me ocurre, en lo posible, tenga la menor cantidad de interferencias a la mano. Y si puedo llegar a lograr en algún momento que no haya ninguna, sería una gloria. Antes de morir no te digo si estuve cerca. Bueno, muy interesante, muy interesante. ¿Y tenés alguna, como algún prueba, autocontrol antes de un concierto para decir, bueno, eso lo tengo, no lo tengo? O sea, como una, no sé, de grabarse o de hacer como una pasada de todo lo que vas a tocar para darle como un cierre. ¿Haces ese tipo de cosas? Mira, yo creo que volviendo a la otra cosa donde decíamos cómo practicamos y qué practicamos, me parece que yo por lo menos entiendo que no es lo mismo estudiar la obra que tocarla. Y no es lo mismo tocar una obra que tocar un concierto. Entonces trato de practicar todo. O sea, en un momento o en algunos días de práctica no me pongo a estudiar todo esto. Toco una vez. A ver, ¿qué es lo que salió? ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? Tener esa práctica de que es como va a ser después de que es una vez. Sí. A veces grabo estas cosas o las grabo en video para después verme cómo es. Y también hago la otra práctica. El concierto, el programa es este, bueno, una atrás de la otra, como vienen ahí, y ya está. No me doy chance a repetir. Trato de, con eso, practicar el foco de lo que va a ser ese día. No voy a pasar otra vez el pasaje, no, para que No, ahí va a ser, lo tiro de una. Sí. Entonces tratar de ganar la experiencia también esa. Ahí es muy importante la experiencia de seguir. Seguir, no, sí. Y también lo que le pasa a uno adentro de no desconcentrarse, no desanimarse si algo no salió, seguir el discurso, la intención. Sí, yo creo que ahí ahí se mezclan varias cosas. Una es el ego de cómo me voy a equivocar. ¿Sí? Y me parece que eso es basura. Todas las personas nos equivocamos, de hecho estamos hablando acá y seguramente en algún momento digo una palabra y voy reculando, y eso pasa cuando tocamos, es así, y eso va a ser así. Me parece importante que también encuentro una facilidad en esto del canto que te digo. La música va a transcurrir en tiempo real, y es así. Si acá falta la nota, lo que importa es el discurso. Así como al hablando, si uno se come la S y después sí, la idea se entiende, bueno, vamos acá, si nos sale la S mejor, pero si no, no importa. Creo que es recomendable, o yo me lo autorrecomiendo, poner la idea musical antes que mi ego, antes de que no me debo equivocar porque me viene a ver a mí o lo que sea, o se imaginará que yo soy... No, vamos, tocamos Tu piel de jazmín, Tu piel de jazmín. Lo único que importa es esto. Estamos acá por la música. Es como, sí, trato de poner el foco ahí. Porque aparte cuando estás tocando, la cabeza se debe ocupar de tantas cosas. Tienes que estar con una conciencia del ritmo, con una conciencia melódica, conciencia de la forma, del movimiento, de todo, que perder un instante para pensar, uy, qué boludo, cómo la pifié, o mirá cómo me salió esa, no tiene sentido, no tiene sentido. Pero sin duda lo hacemos. Obvio. Entonces, obvio. Claro, pues es muy interesante compartir todo eso, porque creo que es muy relevante, bueno, para todos los músicos, y con el bandoneón, como es tan complejo todo, y no vemos si el instrumento se mueve, y las posiciones, y el aire, el sonido y todo. Yo realmente, de mi experiencia, en los momentos que mejor me siento como tocando, es cuando la cabeza está dentro de la música, no está en los pensamientos que rodean la música, como que va con la música y entonces después la atención puede ir a alguna posición o prepararse para alguna parte que viene o algunas diferentes imágenes que tiene que ver con lo que uno está tocando, pero la mente está ahí, en la música. Y los peores momentos es cuando la mente va con... Uy, cuánta gente, no vino gente. No vino gente, sí vino gente. Y hasta como vos decís, a veces uno, qué bien que me salió esto, y después... Claro, ya está. Ya te saca de ahí, porque
Claro, en realidad la música es muy buena docente para la humildad, Totalmente. porque no, es como que no te deja ser muy creído, ¿no? Y nada, Es que no tiene sentido en realidad. no. Aparte, mientras más conoces música, en realidad lo que más conoces es todo lo que no conoces. Empezás a tener una noción de todo lo que no conozco y posiblemente no llegue a conocer nunca. Entonces me parece que más vale, ¿qué vamos a andar haciendo Sí. de que? No, está, Sí, metamos, sí. no, está fantástico, pero... Y además algo más que tiene que ver con el instrumento y de tocar música es que cada vez lo tenemos que hacer de nuevo. No es que, bueno, sí, yo pude hacer esto, claro, pero ahora lo tengo que hacer de nuevo. Entonces, Sí. yo tengo que saber que, bueno, ahora tengo que demostrar o tengo que rearmar todo de nuevo, como dice el maestro Delicio siempre dice. Es como cuando vas a tocar en vivo, es un armado de nuevo. O sea, bueno, tenés que Totalmente. otra vez hacerlo en vivo. Entonces uno nunca puede decir, ah, bueno, eso ya lo tengo. No es como una pintura que está hecha. Sí, yo me acuerdo siempre la frase de una bailarina amiga, habíamos terminado una cosa, y nada, alguna cosa había salido más o menos bien, más o menos. Y ella dice, mira, el nuestro es un arte efímero. Si salió bien, no le vamos a dar mucha pelota. Y si salió mal, tampoco. Porque después ya el tiempo viene después. Y creo que está bastante bien eso. Sí, sí, es muy interesante eso. No para menospreciar, sino para sí darle su lugar a esa cosa de después. Me salió fantástico, bueno, ya está, se me salió fantástico, me pongo contento. Mañana sigo estudiando. Es que, claro, exactamente, es la imagen real de lo que hacemos. Mm. Es ese tipo de arte, es arte en vivo. Vos tenés que preparamos lo mejor posible, lo hacemos y listo, y después seguimos. Es un proceso continuo de la vida. Y sí. Eh, Y uno se levanta todos los días pensando, o intentando, que está bueno que lo hagamos, pensando que va a ser su mejor día. claro, Y sí. después es el día que es. Por cierto es lo mismo. Qué bien que salió en el ensayo, qué bien. Sí, sí. Tal vez algunas palabras podemos compartir del tema de los nervios, que se está relacionado a esto, ¿no? Yo tengo mucha experiencia de estar nervioso. O sea, Sí, todo. pues tengo mucha experiencia en eso. Por suerte también alguna otra experiencia de estar cómodo, diría, en el escenario, pero me interesaría saber tu experiencia, tu punto de vista, cómo lo encarás eso. Mira, a mí me pone nervioso cada vez que voy a tocar. Por suerte toco hace muchos años, pero pensando en eso, lo que yo en un momento empiezo a buscar es qué es lo que me pone nervioso. Ujú. Cuando lo que me pone nervioso es el compromiso de algo que yo estoy comprometido, yo amo hacer, yo estoy acá con todo, esto me importa mucho, eso es un nervio que a mí me parece que está bien, Ujú. que esté siempre, que esté siempre. Vos vas a ver al amor de tu vida, por más que sea que la conozcas hace 70 años, y siempre está ese nervio de, mirá que es el amor de mi vida. Claro, pues si uno no se pone nervioso por eso, Sí, es que no te importa. no te importa. Es que no te Exactamente. importa. Entonces es un indicador, ese tipo de nerviosismo es indicador que es algo que nos es importante y tenemos un compromiso con eso. Sí, ese me parece que es constructivo. El que me parece que es una porquería es el de, yo debo responder a esta gente o porque me están viendo, porque me llamó para tocar y ahora una vez puedo tocar cualquier cosa. Ese me parece una porquería. Ujú. Ese está directamente vinculado con lo peor del ego, está vinculado con la imaginación, con ponerme yo siempre en un lugar más alto y que todos están esperando grandes cosas de mí. Ujú. Y ese me parece que hay que dejarlo pasar. Ujú. Cuando uno se da cuenta dice, ¿quién te piensa que eso? Déjalo pasar. El otro me parece que está bueno, el otro es motivante. Ujú. Este último que yo te comenté es completamente desmotivante, me pone en foco de cualquier cosa que no tiene nada que ver con la música, tiene que ver
con el ego tiene que ver con la competencia, que él tocará mejor, yo tocaré mejor. Y el arte no es competitivo. Si querés hacer competencia, andá, no sé, jugar, Sí. anotate en un Sí, hay campeonato de fútbol 5, justo hay otra entrevista que hay con Arturo Rubinstein, a lo último ya, y a él le ofrecieron hacer una competencia, un concurso a su nombre, cuando él estaba vivo todavía. Y él dijo, no, la competencia es para deportistas, para el deporte, y para el arte no hay competencia. Al final lo convencieron y él estuvo en el primer concurso. Y él, eso hace muchos años, él estuvo ahí y dijo, después de eso dijo, el nivel de los pianistas hoy, el nivel técnico, ya es, no se puede tocar mejor el piano. Pero yo les pregunto, ¿y el arte? ¿Y la música? Claro. Como que está bien, puede haber también competencia que es constructiva, pero en general, si uno está orientado solamente por tratar de pasar al otro o llegar a ciertos puntos, en general es destructivo, porque no es la finalidad de la música, la finalidad es arte y expresión. Sí. Sí, yo creo que, bueno, nada, esto como dijiste, el concepto artístico. Por ejemplo, ¿qué podríamos decir? ¿Qué es mejor? ¿Segovia o Yupanqui? Sí, estaríamos en un... Son cosas diferentes. No tienen... es estúpido querer poner uno mejor, Sí. porque es poner todas las cosas fuera de sentido y de lugar. Sí, son dos cosas completamente diferentes. Volviendo al tema del nerviosismo, entonces tomemos el nerviosismo por compromiso. Igual, ese tiene igual efecto de, por más que sea positivo, puede tener efecto al momento de tocar, ¿no? Puede poner. ¿Y cómo vos tratás eso? Si en los momentos que por ejemplo, te querés tocar algo, no sé, un estreno o lo que sea, te es muy importante que salga bien, y eso a veces a uno lo ata un poco, ¿no? Sí. Primero como puedo, porque realmente yo creo que las emociones, por algo son emociones, nos transforman. Uno no está con las riendas sobre las emociones. Me parece lo peor que podemos hacer, o lo peor que a mí me parece que puedo hacer, es tratar de sacarlas. Tratar de sacarlas. Ponerme en la contra de que no quiero que aparezcan. Que estén, querés estar, pasá. Y yo trato de que mi cabeza esté, por ejemplo, estoy así nervioso, voy a ponerme a tocar y trato de estar, lo que vaya a tocar, ponerle que voy a tocar una chacarera. Y me empezó a tratar de sobre eso, empezar a cantarme lo que voy a tocar. Que mi cabeza se ocupe de eso, que esté ocupada en eso. Y ahí empiezo. Que no es garantía, pero me parece a mí por lo menos, no es garantía de que no equivocarme, pero otra vez volvemos. Equivocarme no importa. No, se claro. me pasó el arroz que yo que te hice con todo cariño. Mirá, se me pasó. ¿Okay? No, Me enfoca. Claro, te enfoca. enfoca. Por eso es muy interesante, es como una manera de enfocarse. Bueno, es una técnica de enfocarse, ¿no? De meterse en la música, de cantarlo adentro, de entrar como en el mundo de la música que vas a tocar antes, y eso te mete ahí, digamos... Sí, a mí me parece que es útil, o por lo menos a mí me resulta. Si yo me pongo el bandoneón y ahí pongo play... Claro, sí, saltás a la pileta y... Nada bueno me pasa comúnmente. Si yo prendo play antes, y entonces ahora empiezo a tocar, ya entras me funciona mejor. Muy interesante. Bueno, digamos que ahora nos está mirando alguien que está empezando con el bandoneón o está por empezar. ¿Qué consejos, de lo que sea, les podés dar? Lo primero que yo te podría decir es que es lo mejor que está por hacer. Porque Vamos. realmente estudiar música, estudiar un instrumento es una experiencia enriquecedora, más allá de que uno se dedique profesionalmente o no a esto. Después, que en las cosas que realmente son importantes, los caminos cortos no son recomendables.
O sea, eh, si yo quiero el shade hoy, la cosita, y nada, no estás ni preparándote interiormente, ni haciendo nada que realmente te vaya a transformar. Las cosas que nos transforman me parece que nos despiertan un compromiso, nos despiertan una fascinación, y estamos queriendo siempre hacerlas y querer siempre un poquito más y siempre más profundo. Cuando nosotros estamos en esa sensación, estamos haciendo algo que nos importa y algo que nos va a transformar. Si yo simplemente hago esto y ya está, y creo que nada interesante pasa ahí. Nada interesante. Bueno, no podría decirlo mejor, ya dijiste todo, pero tal vez otra vez tratar de sintetizar lo que estás hablando de lo mismo que hablamos antes, de construir los fundamentos, de encarar el estudio de la música, el instrumento con compromiso, como una cosa de vida a largo plazo, no tratar de buscar un resultado inmediato, que es algo que pasa mucho. Sí. Tomarlo como un proceso. Sí, tomarlo como un proceso y nada, poder, cuando uno está, por ejemplo, caliente con tocar una cosa, diferenciar lo que es, sacarme la calentura de eso a hacer algo que me transforme la vida. Para todos los alumnos. Sí, pero es sumamente importante, porque pueden convivir las dos cosas. Pueden convivir las dos cosas, sí, pero uno tiene que saber dónde está ubicado, qué es lo que está haciendo. Bueno, muchísimas gracias, por Ernesto. favor, Alejandro, un placer. Un gran placer. En la descripción del video vamos a poner todos los discos de Ernesto y enlace para la escuela también, por si alguien está interesado. Y hasta la próxima.